Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Conversando en el Ágora. Dependiendo del momento en el que nos vean o cuando enciendan este canal, la franja horaria será diferente. Este es nuestro tercer programa sobre mitos y leyendas griegas. Y habíamos quedado en el rapto de Helena, que más que un rapto fue el ardid de la diosa Afrodita, que le había prometido a París que la mujer más bella del mundo se enamoraría de él. Y hablando de París, él tenía una hermana que se llamaba Casandra. Casandra fue asediada, cortejada por el dios Apolo, y como no quiso acceder a sus favores, Apolo la maldijo, señalando que ella tendría el poder de la premonición, de ver el futuro, de ver las tragedias, pero que nadie le creería. Todo el mundo la haría pasar por loca. Volviendo un poco a la guerra de Troya, tengo que decirles que esta guerra duró un poco más de 10 años. No obstante, Homero en la Ilíada lo que nos va a relatar es el último año. Y en esa guerra de Troya, tal como les conté, muchos héroes griegos llegaron a las orillas siguiendo a Menelao por el pacto que habían hecho en el momento en que Helena escogió a su esposo. Pues bien, uno de esos héroes era Aquiles. Remontemos un poco la historia. Iban ganando los aqueos en alguna de esas batallas y de repente uno de los botines de guerra, como es de esperar en una sociedad patriarcal, fue una mujer llamada Criseida, la cual hacía parte del templo del dios Apolo. Este trofeo le pertenecía al rey Agamenón, que se caracterizaba por ser un hombre muy soberbio. No obstante, el dios Apolo, el dios del arco y la flecha, se dice que cuando Apolo está furioso, apunta su arco y cuando da en la diana, eso genera que hayan muchas enfermedades y mucha perdición. Los griegos empezaron a perder constantemente las batallas, también empezó a haber enfermedad y acudieron a los oráculos. Y los oráculos lo que señalaron es que Agamenón tenía que entregar a su trofeo, que Criseida tenía que ser devuelta a su padre. Como Agamenón era tan orgulloso, dijo que él no se podía quedar sin ningún botín. Así que acudió a Aquiles, quien a su vez tenía a Briseida como botín de guerra. Dice la leyenda que Aquiles estaba muy enamorado de Briseida. Creo que es una leyenda un poco extraña, porque a Aquiles no le va a costar mucho renunciar a el amor de esta doncella, quien es entregada a Agamenón. Pero el orgullo de Aquiles hace que él se separe de la guerra. Al separarse de la guerra Aquiles, los aqueos o los griegos empiezan a perder frente a los troyanos. Y esto genera, obviamente, la ira de algunos dioses y sobre todo el fervor de los troyanos que van a empezar a desatar su furia en contra de los aqueos. Así que Odiseo, rico en ardides, decide que la balanza tiene que volver a inclinarse a favor de los griegos. Él recuerda que Aquiles tiene un primo que se llama Patroclo y que es muy parecido a él. Como Patroclo es un joven que quiere participar de la batalla y no está de acuerdo con la decisión de su primo, a Odiseo le es muy fácil convencerlo para que vista las armaduras del héroe griego. Es obvio que cuando Patroclo sale vestido de Aquiles a la batalla, los troyanos se van a asustar muchísimo. Pero Héctor, héroe, príncipe troyano, decide hacerle frente. Héctor es muy bueno en la batalla, así que Patroclo no representa realmente ningún desafío. El resultado de esta batalla es que Héctor muy rápidamente gana y mata a Patroclo, y cuando le quita el casco se da cuenta de que no ha asesinado a Aquiles y su temor va a acrecentarse, porque sabe que la ira del héroe aqueo, del héroe griego, se va a desatar en contra de la ciudad. Cuando Aquiles se da cuenta de que su primo ha muerto, decide acudir al mar y hablar con su madre Tetis. Su madre Tetis lo coloca en una disyuntiva. Le dice que él tiene dos posibilidades. Posibilidad número uno, renunciar a la guerra. Eso hará que él muera muy viejo, que tenga hijos, que deje descendencia. Posibilidad número dos, ir a la batalla. Pero recordemos que Aquiles fue bañado en la laguna Estigia y que tiene una debilidad. Así que su madre sabe que si él regresa a la batalla, morirá muy joven. Pero para los griegos de la época, para los héroes que se representaban en la Ilíada, específicamente los héroes propios de la época micénica, que su nombre pase a la historia, que pase a la posteridad, es mucho más importante que dejar una familia. Así que Aquiles decide presentar frente en la batalla.
Esto implica que va a haber un enfrentamiento muy fuerte en el futuro entre Aquiles y Héctor. Y el resultado de esta batalla es que los dioses se van a inclinar a favor de Aquiles y Aquiles va a asesinar cruelmente a Héctor. Para los griegos era muy importante que los cuerpos fueran enterrados, pero Aquiles estaba tan furioso que decidió amarrar el cuerpo de Héctor a su carro, tirado por varios caballos, y arrastró el cuerpo frente a la muralla de Troya durante varios días. Desde la muralla observaba que el cuerpo de su hijo era mancillado el rey Priamo, y su sufrimiento fue acrecentándose día a día. Una noche le pidió a los dioses que le dieran la posibilidad de llegar hasta el campamento griego. Los dioses lo cubrieron con su manto, le dieron un disfraz de un anciano, de tal manera que llegó muy fácil a la carpa donde se alojaba Aquiles. Una vez se encontraba dentro de dicha carpa, los dioses develaron su identidad y Priamo, siendo todo un rey de una nación, se arrodilla ante Aquiles y como cualquier padre le pide que deje enterrar el cuerpo de su hijo. Cuando Aquiles se da cuenta del dolor del padre, accede a sus súplicas y por lo tanto es posible enterrar el cuerpo de Héctor y darle las honras fúnebres dentro de la muralla de Troya. No obstante, la guerra continúa siendo cruenta. Aquiles continúa dándole mucha batalla a los troyanos. Recordemos que es un semidios y de hecho es casi inmortal. No obstante, había un sujeto que se robó a una doncella, que se robó a Helena, que es París, y París era muy hábil con el arco. Y aunque en su momento fue muy cobarde y no le dio la cara a Menelao para una batalla individual, sí decidió un día disparar el arco y el arco va a dar en un blanco muy específico, el talón de Aquiles. Como la flecha estaba envenenada, Aquiles muere. No es cierto lo que muestra la cultura pop hollywoodense, en donde generalmente se representa a Aquiles ingresando a la muralla destruida, porque Aquiles no tendrá la oportunidad de ver cómo Troya desaparece. Él va a morir mucho antes de la batalla. Y esto va a generar que los griegos entren en desesperación, porque los dioses en algunas oportunidades estarán a favor de los troyanos y seguirán inclinando la balanza una y otra vez. De tal forma que esta batalla no se gana por la fuerza. Y por eso hay un personaje que aquí nosotros hemos llamado Ulises, pero que también se llama Odiseo. Es el favorito de Atenea. Recordemos que Atenea no es la guerra insensata, es la guerra con táctica, con estrategia. Ulises, Odiseo, es el favorito de Atena. Y es el favorito de Atenea precisamente porque es hábil y es astuto. Odiseo, rico en ardides, diseñará un plan para poder ingresar en la muralla de Troya. Ulises diseña un plan y es que los troyanos piensen que los griegos se han dado por vencidos, que el paso del tiempo, la imposibilidad de derribar la muralla, los ha dejado tan agotados que deben regresar a sus respectivas islas. Así que parte de la flota es destruida y con esa flota que es destruida se hace un gran caballo de madera. ¿Por qué un caballo? Porque es el símbolo del rey Poseidón, rey de las aguas. Y si los griegos iban a regresar a sus islas, debían tener el favor del dios. Es un caballo inmenso, de tal manera que al interior de su vientre se van a ocultar varios griegos. Y el resto, la mayoría de ellos, van a estar ocultos. Así que a la mañana siguiente, cuando los troyanos ven un caballo en sus playas y ven que los campamentos de ellos ya no están, salen muy sorprendidos y también con muchas dudas. Al rey Priamo y a los príncipes troyanos, los hermanos del difunto Héctor, los acompaña Laoconte, un adivino, quien se mete al mar intentando establecer cuál es el significado del caballo. Del mar salen dos serpientes que asesinan a Laoconte. Casandra, que lo está viendo todo y que todo el mundo la hace ver como loca, advierte que la entrada del caballo a la ciudad de Troya será su perdición. No obstante, el resto de personas que están observando la escena donde Laoconte es atacado por las serpientes marinas, interpretan el vaticinio como la ira del dios Poseidón si no se acepta el regalo de los griegos o de los aqueos. El caballo es introducido a la ciudad y al ser introducido a la ciudad se cierran las murallas. Y en la noche, cuando ya están celebrando, cuando ya el licor, la fiesta, tiene no solamente embriagados, sino cansados a los troyanos. Y si a eso le sumamos, por supuesto, el cansancio de una guerra cruenta que ha durado varios años,
pues las defensas están bajas, los ánimos están exaltados y no perciben que del vientre del caballo varios hombres griegos van a deslizarse, van a abrir las puertas, ¿sí? Por el lado de la muralla, justo donde ese mortal que acompañó a Poseidón y Apolo construyó la muralla, es ahí por donde va a caer la ciudad, y entra todo el ejército griego, con un solo propósito: que Troya arda, que Troya no quede en pie, que se destruya. Y allí el principal botín de guerra serán niños y mujeres. Y de esta batalla cruenta solamente una persona escapará, que será Eneas, con su padre Anquises y adicionalmente con su hijo Ascanio. Pero a Eneas lo vamos a congelar en el tiempo, porque Eneas tendrá su propia gesta, la que Virgilio describirá en un libro muy hermoso que se llama La Eneida, y gracias a Eneas tendremos un imperio completo que será el Imperio Romano. Por ahora tendremos que decir que la finalización de la batalla de Troya, la derrota de los troyanos por los griegos, implicará el regreso de varios de esos griegos a sus respectivos hogares. Algunos de esos regresos serán fáciles, pero la mayoría de ellos estarán llenos de penalidades. La mayoría de ellos estarán acompañados de las furias de los dioses. Uno de esos regresos será el de Ulises, quien dará lugar a una gesta escrita por Homero llamada la Odisea. Ulises representa un nuevo tipo de hombre, no el soldado individualista que toma todo por la fuerza y que piensa en la gloria individual. Ulises representa el humor, la astucia. Recordemos que gracias a Ulises, un caballo, el principal símbolo de Apolo, fue introducido en una ciudad amada por el dios. Así que utilizó su nombre para el engaño. Pero adicionalmente, Ulises decide establecer que él puede regresar a Ítaca, su isla, sin el favor del dios. Esto generará un viaje lleno de problemas, que se llamará la Odisea, en honor al mismo Ulises. Pero durante ese viaje lo acompañará siempre la diosa Atenea, la diosa que es símbolo de la sabiduría, de la paciencia, la capacidad que tienen las mujeres de salir de los percances. Porque sí, aunque estemos hablando de un hombre, hay una cualidad femenina que estará presente en la mayor parte del viaje. Ulises tendrá gestas tan relevantes como, por ejemplo, llegar a una de las islas donde uno de los cíclopes, hijos de Poseidón, la habita. Decide ingresar a su cueva, matar a varios de los animales, comer de dichos animales, y cuando Polifemo, hijo de Poseidón, entra a la caverna, decide cerrarla. Y él huele humanos, y ese cíclope devora humanos. Así que Odiseo, rico en ardides, decide ocultarse con sus hombres y diseña un plan. Al día siguiente, ellos, a gatas, en sus espaldas, llevarán las pieles de las ovejas que han asesinado. Polifemo, al ser un cíclope, tiene un único ojo y por lo tanto su visión es bastante limitada. Y para intentar establecer que los hombres no se le escapen, pues lo que él hace es acariciar el lomo de los animales. Por supuesto, cuando pasa Odiseo con sus hombres, lo que él acaricia es la piel de las ovejas asesinadas, de tal forma que Odiseo escapa. Y cuando le pregunta Polifemo muy indignado que quién lo ha engañado, Ulises le responde: me llamo nadie. De tal forma que cuando él llama a su padre y Poseidón le pregunta: ¿quién te ha hecho la afrenta, hijo mío? Polifemo responde: nadie, padre, nadie, y eso generará que, pues obviamente, pareciera una burla, en donde lo que entiende el dios es que nadie ha agredido a su hijo, nadie se ha burlado de su hijo, pero es un ardid del mismo Odiseo para evitar que el dios acrecente su ira. Odiseo se morará muchos años en el agua, soportará los cantos de las sirenas y tendrá que llegar a Ítaca disfrazado. Allí, una mujer durante 10 años, Penélope, que tradicionalmente se ha interpretado con la mujer dócil, la mujer fiel, la mujer que espera, realmente es una estratega y una gobernante sin igual. Ella tuvo que levantar un hijo sola, un hijo que quedó en la niñez y que llegó a la juventud mientras su padre estaba en plena batalla. Ese niño se llama Telémaco. Y cuando ella se da cuenta que Telémaco está llegando ya a una edad donde se puede considerar hombre y sabe que los pretendientes, aquellos que la quieren como esposa, pueden atentar contra la vida de su hijo, lo envía al mar a buscar a su padre.
Él tendrá muchas aventuras. A esas aventuras los griegos las llamarán la telemaquia, porque él se llama Telémaco, el hijo de Odiseo. No obstante, Odiseo va a llegar, se va a encontrar con su hijo, su perro lo va a reconocer, pero va a estar disfrazado de anciano. Penélope, dice la historia, que no sabe que su marido ha llegado. Yo tengo otra interpretación, yo creo que ella lo sabía. Penélope tenía distraído a sus pretendientes, diciéndoles que cuando ella terminara de tejer un tapiz, ella se escogería, se casaría con alguno de ellos. En el día ella tejía y por la noche deshacía, de tal manera que era una tarea inacabada. Cuando su esposo llegó, extrañamente Penélope decide hacer un certamen en donde la prueba consiste en tensar un arco. Ella sabe que el tema no es de fuerza, sino de astucia. Solamente había una manera de tensar dicho arco, y el único que la sabía era su esposo Odiseo. Encierran a todos los hombres, incluso al Odiseo disfrazado de anciano. Todos intentan tensar el arco, y finalmente el anciano se acerca, el arco es tensado, y con el mismo arco se asesinan a todos los pretendientes de Penélope. Y de esta manera, luego de muchos años, sufrimiento, persecuciones por Poseidón e incluso una mujer que espera, una mujer gobernante, una mujer que sabe administrar una isla, una mujer que sabe detectar el riesgo para su hijo y que sobre todo sabe identificar a su esposo y sabe realizar una estratagema al mismo nivel que el propio Ulises, pues desatan obviamente toda una gesta que, insisto, se va a llamar la Odisea. Pero estas historias tienen que continuar. Muchos más dioses van a estar mezclados en esta gesta, pero sobre todo héroes griegos que están regresando. Y me interesa de manera singular uno, Agamenón. Sí, ese rey griego soberbio, aquel que en su momento casi pone en riesgo una guerra por una mujer, Briseida, aquel que hizo que Aquiles se retirara de la batalla, porque él regresará. Él tendrá 3 hijos, Orestes, Electra e Ifigenia. Y esta historia del regreso dará lugar a una historia que se llama la Orestiada. Pero la Orestiada es algo que vamos a ver en el próximo episodio. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde nos estén viendo o el momento en el cual enciendan el canal. Esto es Conversando en el Ágora. Denos like, suscríbanse, solo de esa manera conformamos comunidad. Muchísimas gracias.